bien. Antes de ir a lo que es la palabra del Señor para el día de hoy, que nos alimenta, nos edifica, nos fortalece, vamos a hacer oración por las peticiones. No hay muchas, hay dos peticiones que llegaron el día de hoy y una en realidad es gratitud. Nuestro hermano David Arroyo da gracias a Dios porque va a poder estar un mes más en casa en cuarentena. No es que él quiera quedarse, no es que él no quiera ir a trabajar, sino que por la salud de Ana Sofía, especialmente es la razón de que él no puede ir a trabajar. Nuestra hermana Claudia da gracias a Dios por sus bondades, gracias a Dios porque ha tenido cuidado de ellos y de su familia, y también agradece a Dios por su provisión. Pide que Dios los llene de su paz y de gozo en medio de esta situación. Sigue pidiendo de su protección para todos y para sus padres y sus hermanos y sus sobrinos, y porque Dios siga cuidando a Sophie y a Dani. Vamos a orar. Padre amado, gracias por las bendiciones que usted derrama sobre su pueblo. Estamos en tiempos, entre comillas, difíciles para el mundo, no así para nosotros, sus hijos, Padre, porque usted nos enseña primero que hay que ver el bien que hay en todo esto, porque a los que a usted le aman todas las cosas les ayudan a bien. Y no solo eso, Padre, porque nos sabemos amados y privilegiados y estamos bendecidos. Gracias, Padre, por las bendiciones que usted ha derramado sobre cada uno de los miembros de Iglesia Bautista del Calvario. Gracias, Padre eterno. Al hacer esta pausa, hermanos, yo les invito a que en su oración que esté teniendo en casa en este momento le dé gracias al Señor por algo, por lo menos por algo. Gracias, Padre, por su provisión. Gracias, Padre, por su protección. Gracias, Padre, porque nos permite seguir con nuestras actividades diarias. Gracias, Padre, porque el cambio solo nos ayuda a crecer, a madurar. Gracias, Padre bendito. Rogamos, mi Señor, por aquellos que no están tan favorecidos, porque también los hay. Incluso puede haberlo en nuestra propia congregación. Yo ruego por aquellos que están enfrentando alguna dificultad, que yo sepa exactamente no hay necesidad, Padre, pero sí, una crisis no viene sola y se avecinan otras. Yo ruego por cada uno conforme a su necesidad. Hermano en casa, usted ore. Si usted está atravesando alguna crisis fuera de esta, alguna otra en particular, o ve que se avecina alguna, pídale al Señor. Este es el momento. Gracias, Padre, porque usted nos escucha y nos responde. Gracias, Padre, por la salud de todos los miembros de nuestra iglesia, de los ancianos, de los niños. Lo que hay en especial ha sido herido, Padre, y lo ponemos también a su consideración. En Cristo Jesús le rogamos todo esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Hoy es miércoles, así que permítanme recordarles con una imagen qué es lo que nos toca el día de hoy. El día de hoy es miércoles con Jesús. Muy bien. Y me ha llamado a mí la atención, yo no sé si a usted le ha llamado la atención, pero el ver cómo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, lo conocemos más, pero en lo que lo estamos conociendo o cómo lo estamos conociendo, viene muy a la sazón. Podría haberse pensado que hay alguna programación particular de mi parte, y la verdad es que simplemente el Señor, Dios, nuestro Padre Celestial, así lo ha dispuesto. En este miércoles con Jesús vamos a ver lo siguiente: Jesús y las tormentas. No sé si alcanzarán a ver, pero permítame compartirles las lecturas bíblicas que tenemos. Marcos, el capítulo 4, versículos 35 al 40, para los que miran un poquito más o toman tiempo en la lectura. Salmos 107, versículos 23 al 32. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Salmos 31, versículos 1 al 24. Juan capítulo 14, versículos 25 al 27. Bien. La imagen que acaban de ver nos anuncia de lo que se trata precisamente, de Jesús y las tormentas. Antes de ir a tratar el tema en sí, que es muy edificante,
a mí me ha traído mucho regocijo recordar, reverdecer, si se quiere, ciertos aspectos que con el diario vivir a veces pareciera ser que pasamos por alto. Y la pregunta para ustedes es, ¿les gusta el mar? Los que están allá y yo los puedo ver, me hacen una seña para saber cuál es el feedback. Sí, aquí. Los hermanos que están en Facebook, ¿alguien contestaron que sí? Muy bien. Fíjense qué interesante, porque a la gran mayoría le gusta el mar. Y la pregunta siguiente es, y comenzará a cambiar seguramente el panorama para la gran mayoría, si no para todos, es, ¿le gustan las tormentas marinas? No. Acá dicen que no. No. ¿Y allá a alguien que le gusta? Bueno, la hermana aquí dice me encanta, pero yo creo que el mar. Está ahí, ok, tiene cierto delay ahí. Entonces es interesante, porque donde quiera que hacemos esta pregunta, las respuestas son similares. Es un sí a la primera y es un no a la segunda. O sea que por mucho que le guste el mar a una persona, no le gustan las tormentas en el mar. Ahora es interesante, en psicología el mar está representando la vida. Y lo que sea que nosotros pensemos acerca, o lo principal de nuestros pensamientos acerca del mar, estarían revelando desde nuestro subconsciente cuál es nuestra perspectiva acerca de la vida. A todos nos gusta la vida. Pregunto yo, ¿le gustan las tormentas en la vida? No. Creo que coincidiremos en que si pudiéramos evitarlas, las evitaríamos. Sin embargo, de eso se trata la enseñanza el día de hoy. Permítame antes hacer una pequeña repaso, si se quiere, de pensamientos personales respecto de tormentas y tempestades turbulentas, que es lo que dice en pantalla. Déjenme confirmarlo así. Perfecto. Tormentas y tempestades turbulentas. Hay una pequeña diferencia, y la diferencia también se plantea en cómo se nos plantea o presenta la vida. Voy a ir con la segunda. Dice tempestades. Las tempestades tienen que ver con el clima y con los cambios climáticos y cómo pasa de un punto a otro. Normalmente hablamos de tempestades cuando vemos y se nos anuncia, ese es otro factor interesante, se nos anuncia con un cambio en el cielo y en el ambiente. Comienza a haber un viento las más de las veces. Si miramos hacia el cielo nos vamos a encontrar con que comienzan a aparecer o a espesarse las nubes. Posteriormente comienzan las precipitaciones, o sea, comienza a llover. Después de esto es muy probable que le acompañen también alguna actividad eléctrica en la atmósfera, como rayos, truenos, relámpagos. Y si todo esto junto se presenta en el mar, imagínense ustedes qué tremenda tempestad. Ahora, la tempestad puede tornarse turbulenta. Eso quiere decir de lo que pudiera ser una tempestad anunciada, puede ser leve, moderada y de la misma forma con lentitud desaparece. La diferencia con las tormentas es esto. Las tormentas normalmente no se anuncian, aparecen de súbito, de improviso, tienen un corto periodo de duración y son fuertes, arrecian, son agresivas. Es interesante hacer esta acotación por dos motivos. Primero, para ubicarnos en el contexto del pasaje bíblico al cual estamos acudiendo. Y en segundo lugar, para que nosotros del mismo modo hagamos una analogía respecto de la vida y estemos, por lo tanto, preparados. La palabra nos dice acerca de lo que ocurrió aquel día. Dice en Marcos capítulo 4, versículo 37, se levantó una gran tempestad de viento. No era en tierra, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Creo que este versículo nos habla con toda claridad la imagen que presenciamos hace unos instantes. Sin embargo, es una tempestad pero grande. Echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, o sea, se llenaba de agua, estaba a punto de hundirse. Ahora, esta palabra gran tempestad es interesante porque no se trataba de una tempestad común y corriente. No significa que las grandes tempestades en Galilea no fueran usuales. Simplemente está reforzando la idea de la gravedad
o de lo crítico de la situación. Para entenderlo todavía mejor, recordemos dos incidentes cuando nuestro Señor Jesucristo muere. El primero, cuando ocurre ese terremoto, nos dice que fue un gran terremoto, un gran movimiento telúrico, tan grande así que incluso se abrieron los sepulcros. En otro lugar en donde se menciona esto es en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana, pero muy temprano, antes que amaneciera o aclarara, dice que hubo otro gran terremoto. Y ese fue el que provocó la abertura del sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Es una forma de decirlo porque, bueno, en realidad los ángeles. Bueno, todo esto lo digo para qué, hermanos, para que nosotros entonces podamos tener claro de que la tempestad tenía carácter de tormenta, o la tempestad era turbulenta, era realmente seria, grave. Yo recuerdo episodios no necesariamente de tempestades, o quizás apenas tempestades, pero no tormenta. Lo interesante de esto, y yo analizaba, es que en cada uno de estos episodios yo me encontraba fuera del agua. A mí me gusta el mar también, entre paréntesis. Me gusta el agua, pero de lejitos. En el sur de Chile hay una ciudad que se llama Panguipulli y tiene un lago prácticamente a una orilla, pero casi rodeadito por el pueblo. Así que no puede estar en el centro, pero forma parte integral de la ciudad o del pueblo, Panguipulli. Y tiene ese lago que cuando hay tempestad de viento comienza a levantar oleaje. Los lagos son circuitos cerrados de agua, con una pequeña entrada y una pequeña salida las más de las veces, pero de ahí en más no es abierto. Así que para que se produzca un oleaje en un lago, tiene que haber mucho viento. A mí me tocó ver esas tempestades de viento y esos oleajes altos que se levantaban. Cuando esto sucedía, bueno, obviamente no había calor, no había sol, así que nadie iba a la playa a bañarse y no había botes ni personas practicando deporte marino. Lo que más estaba desierto. Lo único interesante era simplemente el paisaje verde de siempre, el agua azulada y ver quizás la pequeña isla que se encontraba en el centro. Un par de veces me tocó presenciarlo y verlo, pero nunca me acerqué. Siempre mantenía mi distancia. Había otro lugar, y este es mar, aquello era agua salada, Cerro Verde. Ahí había una iglesia en Cerro Verde, un pastor muy querido y muchos hermanos muy queridos. Así que siempre que teníamos oportunidad se realizaban confraternidades de iglesia, de jóvenes, y aunque no, teniendo oportunidad iba, porque era un lugar muy bonito. Sin embargo, en tiempo de invierno, por supuesto, sobre todo, se levantaban unas olas tremendas. Se hacían unas tempestades horribles. Tanto así que muchos pescadores, porque ellos son arriesgados y porque tienen que trabajar, a veces salían en esas circunstancias a pescar y los accidentes y las consecuencias fatales no eran pocas. Incluso personas cercanas perecieron de esa manera. Así que cuando me tocaba presenciar a mí este espectáculo, yo lo hacía muy de lejos. Le diré, me gustaba. Me gusta, pero muy de lejos. Ahora, en la actualidad, solo a través de la televisión. En la Isla del Padre, ya saben, cuando ocurren situaciones de cambios climáticos a los cuales nos estamos refiriendo, me gusta, no que me gusta, pero me ha tocado ir más bien. Y resulta que el espectáculo es el mismo. Nosotros vamos y no hay sol, hay mucho viento y hay señal de que el oleaje está alto, con eso tenemos. No nos acercamos muy de lejito. Definitivamente, yo comparto todo esto, hermanos, y probablemente sea motivo de un reanalizarme psicológicamente a mí mismo, pero hoy, cuando lo hacía, caí en cuenta de esto, que me gusta presenciar las tempestades en el mar desde lejos. La palabra del Señor ya hemos visto la situación en la cual se encontraban los discípulos. ¿Y qué es el propósito de estas tormentas o tempestades en la vida? En este caso en particular, nuestro Señor Jesucristo, que todo lo sabe, no improvisa, todo lo sabe y tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera, Él tenía un propósito.
Él tenía un propósito al permitir que sus discípulos con él, junto con él, atravesaran esta experiencia, que debo decir, no era una tempestad usual. No eran inusuales las tempestades en ese lugar, pero esta era inusual por la envergadura, por la gravedad. Veamos lo que nos dice la palabra. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Ahora, este versículo es muy interesante porque hay una promesa implícita en la invitación que hace nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo desea que nosotros recordemos sus promesas. Hay una invitación con una promesa implícita. La invitación dice, pasemos al otro lado. Entonces la promesa implícita es que van a pasar al otro lado. Ahora, Él no les dijo, vamos y ahoguémonos. Así que el ahogarse, el sumergirse en el mar no era, o en el lago de agua salada, no era algo que estaba contemplado de ninguna manera. La invitación de Jesucristo tenía esa promesa, la invitación a atravesar, a pasar a la siguiente orilla, y nuestro Señor Jesucristo cumple. Ahora, eso es interesante. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos cualquier tipo de invitación de nuestro Señor Jesucristo, incluso la invitación a la fidelidad, la invitación a la santidad, la invitación al servicio, la invitación a la consagración, a la dedicación, etc. En general, la invitación a seguirle con todo lo que ello implica en las diferentes áreas de nuestra vida, trae consigo la promesa, pero también el riesgo, digámoslo así. No estamos exentos de tormentas. Y yo pensaba, y lo vamos a hacer juntos dentro de un instante, de que en las tormentas, en las tempestades y tormentas que ha habido en mi vida, las ha habido. El Señor no dijo que no las habría, simplemente que Él estaría conmigo. Y hasta el momento así ha sido. Por eso estoy también tan expectante de todo esto, cuando todo esto termine y podamos juntos cantar gloria, cantar victoria y alzar nuestras manos y dar toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Lo único que quiero es que llegue ese momento, no por librarme de esta tempestad, sino de poder glorificar a Dios libremente, y que el mundo pueda ser testigo también de ello. ¿Qué más tenemos? Jesús quiere que descansemos en su presencia. A algunos les cuesta mucho descansar. Yo no soy una persona de los que más descanse, y aunque puedo hacerlo, yo creo que a veces algo falta. Pero debe ser algo muy en mi subconsciente, porque de ahí en más yo vivo muy feliz y me acuesto y voy a dormirme a la cama. La cosa está que a veces al levantarnos no encuentro yo que haya tenido suficiente descanso. Eso es como una reflexión personal para que usted también se la haga. Quiero que se analice. Y nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros descansemos en su presencia. Y su presencia es permanente y todopoderosa. Entonces, el solo hecho de saber eso, recordar eso, tiene que traernos también paz. Me trae paz a mí, sin lugar a dudas. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. En Marcos, el capítulo 4, versículo 38, nos relata cuando se desató la tormenta. Dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te preocupa, Maestro, que vamos a morir? O sea, ellos en medio de este tipo de tormenta daban por hecho que iban a morir, que se iban a ahogar. Sin embargo, observemos que nuestro Señor Jesucristo, que quiere que nosotros descansemos en Él, Él mismo nos da el ejemplo. Él todo lo tenía preparado, todo lo tenía programado. Esto no le tomó por sorpresa a Él. Sin embargo, Él tomó ciertas medidas,
de manera que se cumpliera el propósito. El propósito de que los discípulos experimentaran esta tormenta para ver su reacción y para darle una enseñanza. ¿Y saben lo que hizo él? Él sabía lo que iba a hacer y lo hizo muy bien. Hay un detalle interesante que solamente nos da Marcos. Dice que, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Estaba durmiendo sobre un cabezal. ¿Qué significa eso? Dice, cabezal es un preparado, o sea, algo que se prepara y se acomoda como para, o no es un almohadón. Utiliza otra expresión para decir algo poco más grande que un almohadón. No es una almohada, no es un almohadón, sino que todavía algo más grande. Pero para recostar la cabeza, para ponerse, la barca no es muy cómoda en sus ángulos, pero para acomodarse lo mejor posible y poder dormir. Nuestro Señor Jesucristo, no olviden, 100% Dios, 100% divino, 100% hombre. Eso significa de que cuando Él dormía. Y esta fue la ocasión, Él estaba durmiendo. Ahora, quiere Él que nosotros descansemos en su presencia en medio de la tempestad. En todo tiempo, cuando no hay tempestad o tormenta es fácil, pero cuando hay tempestad o tormenta sí se complica. Y les voy a decir, tengo fe, tengo toda la fe, pero no siempre la fe ha sido igual, probablemente, o no siempre las tempestades han sido igual o las mismas. De tal manera que debo confesar que sí ha habido momentos, tempestades, tormentas, en donde me he acongojado. Ahora, analicemos por qué vienen las tormentas. En este caso en particular, bueno, en términos generales, las tormentas o tempestades y turbulentas que pueden ser, vienen en la vida como creencia general por causa del pecado, de que algo ande mal en la vida de alguien. Otra creencia es que las tempestades o tormentas vienen en la vida cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, la realidad es que las tormentas sí pueden venir en aquellas ocasiones o por causa de aquello, pero también es cierto que las tormentas vienen o vendrán cuando estemos firmes, tomados de la mano del Señor. Analicemos el caso de los discípulos. Ellos estaban con nuestro Señor Jesucristo mismo. Ellos estaban en obediencia, pero ellos estaban creciendo en la fe. Ellos estaban pequeños o muy pequeños todavía en la fe. Así como los discípulos estaban en obediencia y muy junto a nuestro Señor Jesucristo, sepa usted que siempre habrá tormentas. Hay tormentas que usted podrá evitar porque usted las provocará con sus decisiones, con sus actos, con su estilo de vida. Pero de ahí en más, la gran mayoría usted no podrá evitarlas. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué quiere cuando vengan estas tempestades y tormentas? Lo que Él quiere es que usted pueda confiar en su poder. Quiere que descansemos en su presencia y Él quiere que nosotros confiemos en su poder. No siempre es fácil. Debiera serlo, pero no lo es. Con todo, a mí me llama la atención, por ejemplo, con todos los niños que son inocentes y que son muy amantes y crédulos de sus padres, ellos sí confían en ellos, pero a veces como que no. A veces hay situaciones como o muy difíciles o como increíbles o como imposibles en su mentalidad, de tal manera que tienen dudas. Bueno, y nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros confiemos en su poder. No significa que no vamos a ser impactados o afectados por el fuerte oleaje, pero ese no debe ir más allá de nuestra confianza en su presencia y en su poder. Marcos 4:39 dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ellos, los discípulos, no sabían
que nuestro Señor Jesucristo era capaz, que tenía el poder de hacer aquello. Y ellos fueron aprendiendo en el camino. Ellos definitivamente no sabían todo lo que Él podía hacer. Nosotros tenemos la gran diferencia. Nosotros lo sabemos. Para eso tenemos las Escrituras, para eso leemos las Escrituras, para eso estudiamos las Escrituras. Y nosotros sabemos ya muy bien a estas alturas de la vida de que Dios es todopoderoso. Jesucristo es todopoderoso. Y hay algo que yo siempre pienso. Jesucristo nos ama y Él todo lo puede. Entonces, ¿qué no puede hacer? ¿Y qué no estará dispuesto a hacer por nosotros? Ahora, es interesante en esto, y recordemos que Jesús no evitó la tormenta. Muchas veces nosotros queremos y soñamos con que Él pueda evitarnos muchas experiencias, pero las experiencias nos dan experiencia. ¿Cómo podríamos tener experiencia? La experiencia es la sabiduría que vamos acumulando a través del tiempo por lo que vivimos. Si no tenemos este tipo y todo tipo de experiencias, no tendremos experiencia de vida, no tendremos sabiduría acumulada para compartir y para proceder de mejor manera cada vez. Esa es la razón por la cual Él, primero, no evitó la tormenta. Segundo, Él no dijo que no habría tormenta. Hubiese sido muy distinto que si Jesucristo, nuestro Señor, dice, pasemos del otro lado y les aseguro que no habrá tormenta. Sería muy distinto si Él nos dijera, vengan, dejen todo, síganme y no habrá tormentas. Usted en ninguna parte de la Biblia encontrará que haya dicho eso o algo similar. ¿Qué fue lo que Él hizo? Aplacó la tormenta. Tenía que terminar, pues Él la terminó. Pudo haberse esperado y dejado Él que ésta terminara de manera natural, a como el ritmo de la naturaleza, la ley de la naturaleza lo indicara. Pero llegado el momento, Él la detuvo para mostrar su inmenso poder. Cuando Él invitó, Él simplemente garantizó la llegada segura. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? De hecho, hoy tenía plática con un hermano y pensando en que él tendría, no sé, algún temor, alguna incertidumbre, me llevé una gran sorpresa, porque lo que me dijo en definitiva es lo que yo pienso. Ahora, no lo comunico así abiertamente por no ser malinterpretado, así que al decirlo ahora lo diré con mucho cuidado. Él me decía lo siguiente, pastor, mire, se van a ir los que se tengan que ir y se van a quedar los que se tengan que quedar. Teológicamente, bíblicamente, al final del camino, esa es la verdad. Esa es la verdad. Nuestros días están contados. Esa es la verdad. Pero claro, no podemos, y menos yo, andar por la vida de esa manera. De hecho, había durante la guerra de secesión o la guerra civil aquí en Estados Unidos, un general, y este general, algún día daré con los detalles de esta historia que me encantó cuando yo la leí, y él era presbiteriano, y como tal, para ellos la doctrina de la predestinación, él creía que absolutamente todo está escrito, por así decirlo, pero en definitiva, él sabía esto, y ese era su dogma y su norma de vida, de que nos vamos a ir cuando el Señor diga, y mientras Él no lo diga, aquí nos vamos a quedar. Entonces, cuando estaban en el fragor de la batalla, era característico a Él, se le veía en medio de todos, corriendo en su caballo de un lado para otro, y nunca ni una bala le alcanzó. ¿Por qué? Porque no era su tiempo de morir en batalla. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace entonces? Él nos garantiza, sí, que se van a cumplir sus propósitos, que llegaremos del otro lado y se van a cumplir sus propósitos. Y últimamente, piense usted esto, hermano y hermana, el otro lado, la otra orilla, no es otra cosa sino que la eternidad. Y eso sí, Él nos garantizó que llegaríamos a esa orilla. A estas alturas alguien se preguntará, entonces, ¿cuál es el lugar seguro? Y es algo que vamos a ver en un instante. Hay otro pasaje que nos va a ayudar
para entender cuál era el problema que tenían todavía los discípulos, razón por la cual nuestro Señor Jesucristo los expone a esta crisis, una tempestad, una gran tempestad. Dice este pasaje de Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la fe? Mire, fíjese en las palabras que he subrayado. Verbos, tengáis o tengan, tendréis, esta es una posibilidad para que tengáis, tendréis el futuro, es algo seguro, tendréis, pero confiar, si nosotros confiamos, si nosotros tenemos fe, tendremos paz aunque tengamos aflicción. Si nosotros tenemos fe, tendremos paz aunque tengamos aflicción, porque la tendremos. Entonces, ¿qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo? Él no quiere darnos una vida cómoda, exenta de retos, de desafíos, de crisis, de tormentas o tempestades. No. Él quiere que confiemos en su poder. Él quiere que nosotros crezcamos y vivamos por fe. Finalmente, ¿cuál es el lugar más seguro? Alguien pudiera estar preguntándose entonces, bueno, si habrá tormentas, si habrá tempestades, si muchas o la gran mayoría yo no las podré evitar. Estoy hablando de la vida. Esta pandemia es una de esas crisis o tormentas de la vida global. Pero ¿qué de aquello personal o íntimo? ¿Cuál es el lugar más seguro? Bueno, es en la fe. ¿Qué figura pudiera utilizar? ¿Es en la roca de la fe? ¿Es en el templo de la fe? ¿Es en la cueva de la fe? ¿Es en el pedestal de la fe? No se me ocurre la mejor figura para acompañar, que es la fe. Quiero mostrarles este versículo. En Marcos capítulo 4, versículo 40, y les dijo, nuestro Señor Jesucristo, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Y les dijo, ¿por qué tienen miedo? La respuesta pudiera ser obvia, pero ¿cómo no? Si hay una gran tormenta, el viento sopla, las olas nos están golpeando, el agua se está entrando, ya se va a llenar, pero no se ha llenado. Se está llenando, pero no se ha llenado. Si se hubiera llenado, ya se habrían hundido. Eso quiere decir que mientras no ocurra lo peor, aún hay esperanza. Y la esperanza debe mantenerse con fe. ¿Dónde está esto? Permítame mostrarle aquí abajito. ¿Cómo no tenéis fe? Y lo dije así, sin mucha buena entonación, para mostrarle lo siguiente, porque esta pregunta es interesante. Nosotros, si no la entonamos bien y si no vemos la parte gramatical, pudiéramos pensar que son dos preguntas. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Al leerlo así, serían como que si hubiese una coma, serían dos preguntas. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Al preguntarse de este modo, se estaría dando la opción a que sí tengan fe. Pero la verdad es que no tienen fe, o no tienen la fe viva, la fe verdadera, que es acompañada o avalada por la acción consecuente. Si yo tengo fe que estoy con el Todopoderoso, sé que nada me va a ocurrir, entonces puedo estar en paz. Puedo estar tranquilo, relajado y no temeroso. Pero la pregunta es una sola. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Después de todo lo que han visto. Usted no ha visto o no vio lo que ocurrió en aquellos días y lo que ellos vieron. Pero recuerde dos cosas. Nosotros creemos porque está escrito. Y en segundo lugar, bienaventurados, felices, dichosos los que no vieron y creyeron. Entonces contémonos entre aquellos, aunque estoy seguro que muchos ya hemos visto muchas
nunca será demasiado, pero muchas manifestaciones maravillosas del poder de Dios, mostrándonos su amor y su misericordia. Y ahí entonces nos pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Ahora, de esta forma, yo no estoy diciendo ni enfatizando que todos los que me ven y me escuchan estén en estas circunstancias, sino es simplemente para llamar poderosamente nuestra atención respecto de cuál debe ser nuestra actitud. Prudente, cautelosa, obediente de las leyes, cautelosa de tomar y seguir los buenos consejos, sin lugar a dudas, pero sobre todo confiados en el Señor. Cuando Él diga, vente, nos iremos. Y recuerden, nuestros días están contados. ¿Cuál es el lugar más seguro? Entonces, ya lo vimos, la fe. Ahora es interesante que podríamos destacar lo siguiente. El lugar más seguro será con Jesús, en la barca, en medio de la tormenta. El lugar más seguro puede ser, sí, en la barca y en medio de la tormenta. Puede ser, pero en definitiva, pero con Jesús. Eso quiere decir que el lugar más seguro es cualquier lugar, donde quiera que se encuentre, pero con Jesús. Vamos a ver dos versículos con los cuales vamos a concluir, versículos hermosos. ¿Cuál es el lugar más seguro? Salmos 46, versículos 2 y 3. El versículo 2 dice, ya lo tenemos, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, estamos en medio de una tempestad grande, pero habrá también tormentas, aquellas que sin avisarnos pueden llegar cuando menos lo esperemos. Y de hecho hay quienes puedan estar, muchos estamos muy bien, muy seguros, muy bien provistos y con toda paz y tranquilidad. Y algunos que están así, otros no están así, pero otros ven que se cierne una tormenta en el futuro, una tempestad. ¿Cómo es eso? Vamos a hablar acerca de la economía. Hay quienes están trabajando, hay quienes no están trabajando. Hay quienes habrán recibido alguna pequeña ayuda y que probablemente ya se gastó porque quizás se debía toda en renta, pagos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que al extenderse esto, algunos ya están viendo colapsar su economía. Ahora no se diga todos los pequeños negocios que están cerrados, que han estado cerrados, que tienen que pagar renta, que tienen que pagar biles y todo lo demás. Y pensar que de ahí también viene el sustento para muchas familias. Y todos esos pequeños negocios, algunos alcanzarán alguna ayuda. La ayuda nunca va a cubrir todo lo que son las pérdidas y así se ven muchos negocios por cerrarse en el futuro. Y así sucesivamente. Bueno, ¿qué es el consejo? ¿Qué es el mensaje para usted? El mismo que para los discípulos. Confiemos en las promesas del Señor. Confiemos en el poder del Señor. Confiemos en el amor del Señor. Una pregunta. ¿Cómo es confiar en Jesús durante la tormenta que está enfrentando? Si está enfrentando una tormenta, ¿cómo se traduce el confiar, en términos prácticos, el confiar en Jesús en medio de esta tormenta? Usted dirá de esta manera y yo le digo, hágalo. Porque de eso se trata, confiar en Jesús. Si usted no lo hace, no está confiando en Jesús. La conclusión el día de hoy es la siguiente, y viene de lo que vimos también la semana pasada. Jesús nos ama y todo lo puede. No dudemos en entregar a su cuidado cada aspecto de nuestras vidas, por insignificante que pueda parecer, o por grande que sea la tormenta. Gracias al Señor. Les invito a que podamos orar juntos, leyendo la que aparecerá en la pantalla. Señor, le agradezco que pueda confiar en usted en medio de las tormentas de la vida. Enséñeme a confiar más en usted. Amén.
Gracias, mis hermanos, por su atención, rogando al Señor que esta palabra pueda ser de mucha edificación para sus vidas. Les recuerdo, antes de terminar mi participación, que jueves, o sea mañana 6:30, tenemos junta de oración por medio de Zoom. Domingo 11 de la mañana tenemos servicio de adoración por medio de Zoom, Facebook y YouTube. A las 6 de la tarde, junta de compañerismo por confirmarse a través de Zoom. Y los martes está haciendo a las 7:30 de la tarde junta de hombres por medio de Zoom. De momento, aprovechando esta oportunidad, todos los martes 7:30. Y los nuevos creyentes retoman e internamente vamos a ponernos de acuerdo en los horarios a cómo se vayan dando las cosas. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón me vuelve a ti. Solo a ti. Buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón me vuelve a ti. Solo a ti. Buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sánala, Señor, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración. Levanta tu voz y clama al Señor con un cántico nuevo, porque dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Así es que clama a Él, y Él te responderá con cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, te amamos, Señor.
Jesús. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana nuestra. Dios de milagros, Dios de prodigios, Dios de sanidades. Perdona nuestros pecados, perdona a tu iglesia, Señor. Venos aquí delante de ti, te amamos, Padre.